Miguel, muchas empresas, clientes nuestros, normalmente pues nos preguntan y tienen la necesidad de integrar SharePoint con otras aplicaciones, pues para consultar datos externos a SharePoint o para integrarlos dentro de su workflow, dentro de SharePoint, o incluso enviar datos a otras aplicaciones externas, ¿no? ¿Cómo soluciona esto SharePoint 2010? Bueno, pues lo primero es hablar de SharePoint 2007. SharePoint 2007 ya tenía características para conectar a datos externos, pero principalmente lectura, o sea, consulta de datos externos. Además era complicado configurarlo, complicado que funcionara, era bastante limitado. SharePoint 2010 nos propone un nuevo modelo para conectar a datos externos que se llama BCS, Business Connectivity Services. A través de BCS nosotros podemos crear conexiones a otros sistemas externos, pues a una base de datos de Oracle o a mi sistema SAP o a lo que yo quiera, y ver esos datos como si fueran datos de SharePoint, ¿vale? Como si fuera una lista de SharePoint. Con eso se consigue que para los usuarios sea transparente. Un usuario cree que está trabajando con una lista de SharePoint y en realidad a lo mejor está editando en una tabla de una base de datos Oracle. Esa es la gran potencia, que los usuarios puedan trabajar como si estuvieran en SharePoint. SharePoint 2007 permitía solo lectura desde SharePoint 2010 a través de BCS. Podemos hacer lectura, escritura, eliminación, lo que queramos con esos datos. Y además buscar sobre ellos, con lo cual no solo extiendo las posibilidades de conexión a datos externos, sino que extiendo las búsquedas. Puedo hacer que mi SharePoint busque en contenidos externos a través de estos servicios de BCS. Algo muy interesante. Por otra parte tenemos los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo tienen acciones mejoradas para conectar a datos externos. Los de SharePoint 2007 ya lo hacían, conectaban a sistemas externos, pero tenían ciertos problemas, sobre todo que no esperaban a que el sistema externo acabara de computar para devolver los datos. Bueno, pues ahora son capaces de esperar y mejorar un poco todas esas características. Además, por otra parte, tenemos diversas webparts y servicios que también nos permiten flexibilidad en este aspecto. Tenemos webparts de SAP para mostrar datos de SAP en una página, añadir la webpart y los muestras. Y también tenemos un servicio de Lotus Notes para poder integrar un poco Lotus Notes con nuestro SharePoint. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate una empresa que quisiera aprobar gastos que están en su ERP, en su SAP, por ejemplo, pero quieren que esa aprobación no se realice dentro de SAP, sino que se realice en SharePoint y utilizando, por ejemplo, también Nintex, que hemos hablado en un vídeo anterior, ¿no? Esto sería posible y sería fácilmente conseguible, ¿no? Sí, sería posible. Con SharePoint. Podríamos atacar además desde dos puntos diferentes. Podríamos hacer todo directamente en Nintex. La Nintex Workflow tiene multitud de acciones para trabajar con servicios web, con datos externos. Se podría hacer todo desde un flujo de Nintex que interactuará con el usuario. Y otra opción sería utilizando este BCS. Yo podría definir una conexión a ese sistema para que el usuario viera esa información en una lista, pues aprobara algo, se enviara, y para el usuario transparente, pensando que es una lista SharePoint cuando es un sistema externo. Además, no lo hemos dicho, a través de la herramienta SharePoint Designer podemos crear estas conexiones sin tener que escribir código. Conexiones relativamente sencillas, pues a SQL Server, a un servicio. Podemos incluso crearlas con un asistente mediante SharePoint Designer. Ya la más complicada requiere un poco de código, habría que programar unos conectores, pero es un trabajo relativamente sencillo, mucho más sencillo que un SharePoint 2007 seguro.